Sí, Presidenta, yo quisiera abundar un poco en lo que ha dicho la colega Beteta, ¿no? El 5 de marzo de este año, el 5 de marzo pasado, el señor Zavala dio una entrevista al Diario del Comercio, bastante larga, y acusó a la Procuraduría de excesos, de poca rigurosidad. Y en las preguntas que se le hace, dice, por ejemplo, le he pedido a la ministra de Justicia que solicite a la presidencia del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Julia Príncipe, que vea el tema de los procuradores, revise la calidad de sus denuncias y tome las medidas correctivas. O sea, que el ministro Zavala ya no es ministro solamente, es jefe de gobierno. Le he pedido, los ministros son iguales todos. El primer ministro es el primero entre iguales. Es el primero entre iguales, no es el jefe de la ministra de Justicia. O sea, qué equivocado está. Qué equivocado está. Por eso es que ahora entiendo que hace lo que le da la gana. Le he pedido a la ministra. O sea, y luego continúa con las preguntas. He pedido que el Consejo de Defensa Jurídica del Estado revise la calidad de las denuncias y tome las medidas correctivas. Las medidas correctivas. Dice, hay otra carta de la Procuradora ad hoc del caso Bess que hace referencia a un video de YouTube que ya se había explicado, que lo que hace es tergiversar y confundir documentos. Es tendencioso. El fundamento de la Procuraduría para solicitar a la Fiscalía que inicie la investigación. Es tendencioso el documento de la Procuraduría que solicita a la Fiscalía que inicie la investigación. Esto es insostenible. Insostenible. Aquí están. Caramba, estamos ante un jefe de gobierno, Presidenta. Se ha cambiado la Constitución. Se ha cambiado la Constitución. Y finalmente dice, lo de la Procuraduría no tiene fundamento. Hacer una denuncia con fotos no tiene sentido. Lo que ha hecho la Contraloría es decir que hará un informe. El ministro de Transporte se siente totalmente seguro de que se le ha hecho, que lo que se ha hecho es en beneficio de los cusqueños y los peruanos, hablando de Chinchero. Entonces, con todo esto, Presidenta, es lógico que venga acá. Es lógico que venga acá, porque él dice, ¿cuáles son las medidas correctivas? Bueno, ya sabemos cuál es la medida correctiva, sacarlas. Así se corrige. Y entonces, Presidenta, estamos ante un jefe de gobierno y no ante un primero entre iguales, Presidenta. Gracias, congresista García Belaunde. Congresista Gino Costa, el oficio que se cursó al Premier ha sido recepcionado en la mañana del 25 de julio. Y el decreto de urgencia 003 definitivamente ha sido el que más ha explicado en las decisiones que se tomaron con respecto a la situación de las ahora exprocuradoras. Así que eran implícitos en el documento que se cursó al primer ministro, ya no tenían por qué, por lo tanto, taxativamente señalarse, solamente en respuesta a los cuestionamientos y a las afirmaciones que usted ha emitido ante esta comisión. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, en todo caso, para mejor decisión, si es que algunos parlamentarios todavía tienen dudas sobre este tema, usted puede solicitar al archivo del Congreso los antecedentes de ya temas que han ocurrido en forma exactamente igual. Yo recuerdo que cuando el señor Figalo Adriancén, ministro de Justicia del gobierno del señor Ollantumala, el año 2014, fue objeto de un escándalo porque también expectoró a la entonces procuradora Jenny Vilcatoma. El tema allí era el tema de la centralita y de las primeras investigaciones que se hacían alrededor de diversos casos de corrupción. Y el señor Figalo tuvo una frase memorable en ese audio que se escuchó, en el que señalaba a la procuradora Vilcatoma, hoy congresista,
te has metido con Odebrecht, ¿no? Odebrecht pone y saca presidentes en América Latina. Bueno, en ese momento, Presidenta, estaba en funciones la comisión investigadora del caso de la Centralita y Martín Belaúnde Locio. ¿Y quién presidía esa comisión? La actual ministra, la entonces congresista Marisol Perestello. Y quien integraba esa comisión también, entre otras personas, es quien habla. Y recuerdo clarísimamente, Presidenta, que cuando solicitamos citar al señor Figallo, y la primera en, obviamente, suscribir esta posición fue justamente la congresista Perestello, el que se opuso fue el congresista Teófilo Gamarra. ¿Con qué argumentos? Los mismos argumentos que hemos escuchado ahora, ¿no? Que no es de competencia del ministro de Justicia, que ellos eran autónomos, que eso en todo caso lo tenía que ver otra comisión, etcétera, dándole largas al tema, Presidente. Y la congresista Marisol Perestello, por acuerdo de la comisión, propuso que se le citara de grado fuerza. Lo que pasa es que después el señor Figallo renunció, por el escándalo justamente. De manera que mire cómo da vueltas la vida, ¿no? Ahora la ministra de Justicia firma una resolución parecida. Pero justamente con el mismo criterio que se tuvo en ese momento, lo que nosotros queremos es simplemente saber qué pasó. A lo mejor los argumentos del señor Zavala y después de la señora Marisol Perestello son tan sólidos y tan convincentes que pueden terminar aquí entre aplausos. Pero el no venir a argumentar puntos de vista que se necesitan conocer por parte de la ciudadanía, eso sí, es lo antidemocrático. Y es exactamente el mismo comportamiento que tuvo el señor Figallo y que tuvo el humanismo en su momento, el negarse a dar respuestas, el negarse a concurrir al Parlamento, que es la instancia en donde se dan las respuestas. De manera, Presidenta, que con esos antecedentes creo que ya queda con absoluta claridad que el señor Fernando Zavala no va a poder negarse a venir. Y en todo caso, Presidenta, existe también la posibilidad de que las personas puedan venir y no hablar, porque si creen que se van a autoincriminar, vienen y dicen, ¿sabe qué? Yo no puedo decir nada. Con lo cual nosotros tendremos mayores y adicionales elementos de convicción de responsabilidades ulteriores que después tengamos que decidir. Pero en fin, ya quedará de criterio de las personas. Entonces, en ese sentido, Presidenta, creo que ya nuestra comisión puede perfectamente tomar una decisión en el sentido de reiterar esta citación, recordando las prerrogativas que le corresponde al Congreso de la República. Gracias, congresista Mulder. Si algún otro congresista desea hacer uso de la palabra, si no, congresista Gino Costa. Gracias, Presidenta. Presidenta, habrá que establecer, por supuesto, cuándo exactamente llegó la invitación, según la PCM, el día 26 de julio. Bueno, por eso mencioné el 26 de julio, porque lo dice el Premier en su carta. En segundo lugar, Presidenta, yendo al fondo del asunto, yo creo que lo que nos dice en su respuesta el Premier, sin faltar el respeto a la Comisión, por cierto, es que en relación con la información que quiere la Comisión sobre la defensa jurídica del Estado y lo ocurrido con la señora Príncipe y la señora Ampuero, ese es un tema que maneja directamente la ministra de Justicia, porque así lo dice la ley correspondiente. Entonces, lo que él está diciendo es, si ese es el tema que le preocupa a la comisión debería invitar a la señora Marisol Perestello, que por lo demás, inmediatamente después que se conocieron los hechos, pidió a la comisión que se le invitara, y la comisión hasta ahora no le invita. Entonces, lo que yo pediría, Presidenta, sin menoscabo, es que la comisión insista en su invitación con el Premier Zavala, que estoy seguro que va a venir, como ha venido siempre al Congreso,
que sigamos el orden de los asuntos. Si lo que quiere la comisión de verdad es informarse sobre cómo ocurrieron estas destituciones, entonces invitemos a la ministra responsable. Porque de lo contrario, aparecemos, ¿no es cierto?, como sesgados políticamente. O sea, lo que queremos acá es hacerle daño al premier, distraerlo. Sí. Me pide una interrupción el congresista. Tiene la interrupción, congresista Mulder. Presidenta, yo creo que es todo lo contrario. El señor Zavala ha sido mencionado por la señora Príncipe y por la señora Ampuero. Él tiene todo el derecho a argumentar o a contraargumentar ese tipo de declaraciones. Es al contrario. Lo que estamos haciendo es brindarle al señor Zavala la oportunidad de poder expresar su punto de vista sobre este tema. Yo, incluso cuando escuché que se le mencionaba, yo estaba convencido de que en ese momento él seguramente ya estaría llamándola por teléfono a usted para solicitarle venir, como hacen la mayoría de los demócratas que uno conoce. Como no tiene nada que ocultar, señor, me están señalando, quiero ir para dar mi punto de vista, pero no al revés, esconderse, por eso me sorprende. Este es un acto, al contrario, diría yo, de cortesía que estamos teniendo con el señor Zavala para que sea el primero en venir en este tema por el rango que tiene. Entonces no es un tema de tratar de arrinconarlo, perjudicarlo. ¿Por qué se entiende que el trabajo del Parlamento es ese? No entiendo. Al contrario, el trabajo del Parlamento es colaborar con la gobernabilidad del país y brindándole a los ministros de Estado la oportunidad de venir a expresar su punto de vista. Ese es todo el tema, presidente. Congresista Costa. Sí, como le digo, presidenta, y yo sí creo que sería bueno que se insista con el premier, en la medida en que, en efecto, ha sido mencionado por la señora Príncipe. Pero lo que corresponde es seguir el orden natural de las cosas. A quien hay que citar primero es a la ministra de Justicia, porque lo que ha dicho la señora Príncipe es que la ministra de Justicia le dijo. Entonces, a ver si la ministra de Justicia corrobora el dicho de la señora Príncipe. Si lo corrobora, entonces le pediremos al premier Zavala que nos diga por qué le dijo. Pero no estamos ahí, no tenemos evidencia de que en efecto lo dicho por la señora Príncipe ha sido así. Por eso lo que yo planteo es que invitemos primero a la ministra Perestello, que ocurría la declaración a la que se refiere el congresista Mauricio Mulder, inmediatamente solicitó por escrito a la comisión que se le invitara. Perdón, no sé si es a la comisión o a la presidenta del Congreso, más bien a la presidenta del Congreso. Y se decidió que ya era muy tarde para eso, o que estaba cerrando la semana, y luego esa solicitud de ella que sea escuchada por el Congreso, en lugar de plasmarse en una invitación de la Comisión Lavallato a que ella venga, ¿no es cierto?, es sustituida con una invitación para que venga el premier. Entonces, vamos digamos, ordenadamente, diría yo, esa es mi propuesta, presidente, sin que la comisión deje de escuchar en su momento al premier Zavala, pero primero escuchamos a la responsable de estos hechos. Y después, si consideramos necesario, que venga, por supuesto, y vendrá el premier Zavala. Esa es, digamos, la propuesta que yo estoy haciendo a la mesa, presidenta, para ponerla a consideración de los colegas de la comisión. Muchas gracias. Sí, congresista Espinosa. Gracias. Mi propuesta es, primero, se supone que la comisión está indagando y quiere saber sobre el tema de las procuradoras, tendríamos que tener la versión de las procuradoras. Si bien es cierto, la procuradora ya estuvo aquí, pero no olvidemos que fue antes del suceso, o sea, no es que vino por los sucesos de destitución. Por lo tanto, la primera versión, porque hasta ahora la que tenemos es la versión periodística. ¿Dónde está la versión de investigación de primera mano de la comisión? O sea, hemos invertido el orden, o tendrían que estar todos en una sesión, pero de todas maneras, primero tendríamos que empezar por las procuradoras, la procuradora, la jefa de los procuradores, la ministra de Justicia y finalmente el premier, como corresponde en cualquier investigación natural. No empezamos al revés, ¿no? Primero que nos diga el premier qué pasó. Creo que es primero escuchar la versión, porque todos tenemos una versión periodística, pero ¿cuál es la versión que ellos con fundamento van a dar a la comisión? Creo que ese es el orden natural, no es si me corresponde o no me corresponde. En cualquier investigación normal se procedería de esa manera. Gracias, presidente.
Gracias, congresista Espinosa. Solamente recordarle que la invitación a la señora Príncipe se ha hecho y estaba programada para las 9 de la mañana. No es que se haya alterado algún orden, que no sé si en este caso se podría llamar orden natural, porque en una estrategia de investigación se determina una estrategia y eso determina el orden incluso de quienes van a participar. Esto no se trata de un careo, sino de obtener información que para nosotros resulte relevante en los temas que investigamos. Así que, congresista Costa. Sí, presidenta, como yo le había hecho una propuesta formal y había pedido que la ponga a consideración de los colegas, y he escuchado posteriormente a la congresista Marisol Espinosa, digamos, enriquecer esa propuesta, me parece que en efecto lo primero que hay que hacer es escuchar a las procuradoras, posteriormente a la ministra y si es necesario al premier, de manera que yo me sumo a esa propuesta y al orden, digamos, en que deberíamos escuchar a los involucrados en este asunto para esclarecer los hechos. Muchas gracias. Gracias, congresista Costa. Congresista Karina Beteta, después congresista García Belaúnde. Gracias, presidenta. Presidenta, creo, al parecer estamos confundiéndonos en los pedidos. Con mucho respeto a los colegas que han planteado que primero vengan las procuradoras, las citaciones ya lo tenemos. Incluso hoy la primera citación iba a venir la señora Julia Príncipe. O sea, eso no está en discusión y ella pedía una reprogramación. O sea, sobre la participación que van a venir a la comisión las ex procuradoras no es materia de debate, porque ellas sí van a venir y han estado invitadas primero, en primer orden ellas, y luego estaba el premier Zavala, y como vuelvo a señalar, creo, siguiendo la misma línea, en la siguiente sesión se hará el mismo procedimiento. Por eso no hay materia de discusión respecto a la participación de las ex procuradoras, pero era importante que pueda venir acompañado, si así lo tenía bien, el premier decir, bueno, como yo no tengo mucha información al respecto y quien es la responsable, como muy bien lo dice en su carta, es la ministra de Justicia. Entonces yo le invito a la ministra de Justicia y vienen los dos, como muchas veces lo han hecho en otras comisiones, y puedan esclarecer, porque hay un audio donde en la conferencia de prensa, tanto las ex procuradoras coinciden que por versión propia de la ministra de Justicia es que le dice, yo le saco porque es un pedido que le hace el premier. Entonces queremos saber si es cierto o no es cierto. Y simplemente es eso, no están viniendo en condición de investigados. Vuelvo a señalar, no hay ningún ánimo de perjudicar a ninguno de los ministros del gobierno. Esta comisión ha sido tan respetuosa como siempre lo está haciendo, y el mismo Parlamento cuando vienen cada ministro y tienen ellos la oportunidad de esclarecer a la población. Creo ese es el fin prioritario de las personas que son señaladas, esclarecer finalmente a la población a quien nos debemos, ¿no? Gracias, presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista García Belaúnde. Presidenta, acá también tengo declaraciones de la ministra de Justicia, que decía que se iba a publicar en abril la versión final del reglamento, que mencionó que a pedido del premier Zavala se enviará en los próximos días el texto del reglamento del Consejo Jurídico del Estado para su revisión. Queremos, dice acá, procuradores, dice que ella no quiere aplicar la mordaza, pero quiere que sean serias, independientes y profesionales. Serias, independientes, o sea, serias, independientes y profesionales. Quizás debió decir dependientes de el primer ministro, ¿no? Y luego dice que las procuradoras deben seguir un canal institucional para dar a conocer sus investigaciones. O sea, no pueden investigar sin que nosotros sepamos lo que está investigando. Eso es lo que está diciendo, lo cual no hay ningún tipo de independencia. Que no ocurra lo que ha pasado ya con la denuncia contra Martín Vizcarra. Todo es vinculado a Chincheros. Chincheros ha cobrado muchísimas víctimas, señora presidenta. Y por lo tanto, yo creo que el señor Zavala puede venir, puede actuar el estilo, puede actuar de acuerdo al estilo Nadine, venir y remitirse a la carpeta. El estilo Nadine es eso, que venga y que se remita a la carpeta y no diga nada. Pero tiene que venir, presidenta, y
la fecha que venga no tiene ninguna importancia, puede ser ahora o más tarde, antes o después de la procuradora, pero lo que no puede hacer es dejar de venir, presidenta. Gracias, congresista García Belaúnde. Teniendo en cuenta que la procuradora o la ex ya había sido citada incluso antes que el premier Zavala, el pedido del congresista Gino Costa no tiene mayor efecto dado que lo que usted está solicitando ya es la estrategia que esta comisión había adoptado. Por lo tanto, tendríamos solamente un pedido, que es del congresista Mauricio Mulder, de rechazar el oficio y citar nuevamente al primer ministro Fernando Zavala en el orden y estrategia que esta comisión ya ha determinado, atendiendo que el premier puede acudir con la ministra de Justicia y se lo haremos saber en el cuerpo del oficio que se le enviará. Señor congresista Mauricio Gino Costa. Gracias, presidente. Entonces, yo sí quisiera insistir, porque si la señora Príncipe ya confirmó que viene el lunes, invitemos a la ministra de Justicia, digamos, luego de la presentación de la señora Príncipe, y si la comisión juzga necesario que venga a hacer las aclaraciones que le corresponden al primer Zavala, que venga posterior a ambas presentaciones. Eso es todo lo que he planteado, presidenta, que mantengamos el orden al que también se ha referido mi colega Marisol Espinosa. Las citaciones van a salir, congresista Costa. Lo que tenemos ahorita es un pedido, en todo caso es otro pedido el que usted estaría planteando, ¿no? Sí, presidenta, porque yo lo que he señalado es que no hay falta de respeto acá. Pues si uno considera que hay falta de respeto, entonces en efecto, ¿no es cierto?, da por no recibida la carta o la devuelve. Pero si no hay mala intención, ni soberbia, ni respeto para la comisión, yo no sé cómo la comisión va a devolverle una carta al premier. Me parece un gesto de mucha hostilidad, cuando lo que hay aquí es simplemente la sugerencia de que, según lo dicho por la carta, a quien corresponde responder e informar a la comisión, no es a él, sino a la ministra de Justicia. Es todo lo que está diciendo el premier. No tenemos, por esa respuesta, que llevarnos a equivocaciones de creer que el premier está faltándole el respeto a la comisión. Si se le falta el respeto, se le devuelve la carta, pero si no hay falta de respeto, yo no veo cómo podemos rechazarla a premier o devolver una carta a presidenta. Sí, existe un pedido del congresista Mauricio Mulder, que es el que estamos discutiendo en este momento. En todo caso, le pediríamos al congresista Mauricio Mulder que pueda explicar los alcances de su pedido. ¿Una interrupción, presidente? Presidente. Congresista García Belaúnde tiene la interrupción. No, recordarle al colega Costa que cuando se discutió el tema del decreto de urgencia 003, que no es el tema de la convocatoria del primer ministro, eso es evidente, se presentaron en la Comisión de Constitución los tres juntos, los tres ministros, Zavala, Pérez Tello y Torne. O sea, no entendemos por qué entonces, en ese momento, por un decreto de urgencia, sí se presentó Zavala, de la mano, acompañado de la ministra de Justicia, y ahora no quiere venir y solamente le quiere entregar toda la responsabilidad al ministro de Justicia cuando él también ha firmado el decreto. Ese es un tema que no entendemos, presidenta. Presidenta, simplemente señalar que no hay ninguna referencia al decreto de urgencia 003 en esta convocatoria. Por eso sugeriría a futuro también que presentemos los temas que queremos que se nos informe. No podemos utilizar una expresión como «y otros temas que se investigan». ¿Cuáles son esos otros temas? Quien viene acá tiene que venir preparado para poder colaborar con la comisión. Si no viene preparado, se tendrá que abstener y no colaborará. La idea es que colabore, y la voluntad del premier y de los ministros de este gobierno es colaborar con este y con todas las comisiones investigadoras y ordinarias del Congreso, presidenta. Es lo que ha ocurrido en este año y seguirá ocurriendo. Gracias. Congresista Mauricio Mulder. Presidenta, si el señor Fernando Zavala fuera extranjero, estuviera de paso por Lima, un turista, y nos remite esta carta, yo sí podría pensar que lo ha hecho pues sobre la base de desconocer el ordenamiento jurídico del país. Pero él es el presidente del Consejo de Ministros y él no puede desconocer la Constitución y tampoco puede desconocer el reglamento del Congreso y no nos puede mandar de paseo
cuando le estamos formulando una invitación, no una citación, una invitación, con toda la cortesía del caso, para que él exprese un punto de vista que es el punto de vista del gobierno, porque él firma las resoluciones en las que destituye a las procuradoras, y las procuradoras lo han mencionado a él. De manera que, al contrario, se trata de un gesto de cortesía de nuestra comisión el citarlo, y además el citarlo de una manera rápida y precisa para que pueda formular su punto de vista. Pero como él nos devuelve la carta no diciendo que está ocupado, no diciendo que está de viaje, no diciendo que tiene alguna dificultad de carácter de salud, etcétera, no, diciendo que él no es el responsable, que eso se lo remitamos a la ministra de Justicia, desconociendo que también a la ministra de Justicia se le ha citado. Entonces, lo que él está haciendo es exprofesamente vulnerar la Constitución. Está atentando contra la Constitución del Estado. O, en todo caso, está demostrando no haberla leído, con lo cual estaría incapacitado para ejercer el cargo. Y yo estoy seguro que la debe haber leído. Y además estoy seguro que debe tener asesores jurídicos que le dirán, no, a una citación del Congreso de la República está usted obligado a asistir. ¿Qué dice el artículo 88, inciso B del reglamento del Congreso? Las autoridades, los funcionarios están obligados a concurrir cuando son citados. Entonces no puede devolver una carta de esta manera. Podría decir que se reprograme. Y siempre por cortesía se reprograman, pero esto es una falta de respeto. Aquí no nos hagamos los ingenuos, Presidenta, es una falta de respeto. Y es evidente que entonces se tiene que rechazar esta carta y se le tiene que devolver la carta y decirle, señor Presidente del Consejo de Ministros, lea usted el artículo 97 de la Constitución, señor Presidente del Consejo de Ministros, lea usted el reglamento del Congreso, artículo 88, inciso B, y será usted citado fecha y hora, punto. Porque aquí lo demás, Presidenta, es simplemente tratar de buscar aquí retuerzos para no explicar un tema que es un tema de envergadura nacional. Es un tema de investigación del más grande caso de corrupción que hay en nuestro país. El señor Pedro Pablo Kuczynski, presidente de la República, ha mencionado que el país no crece y que el país está estancado por ese tema. ¿O no? No ha dicho es el fenómeno del Niño y Lavallato. Eso es lo que ha impedido de que yo pueda hacer un buen gobierno. Él ha venido a expresar esas disculpas acá. Y el tema Lavallato resulta que está con procuradores que sacan, que ponen, con ministros que no quieren venir. Entonces, ¿qué? ¿No quieren asumir responsabilidades? Y el propio presidente de la República nos ha venido a decir a todos los peruanos que por ese tema que no está creciendo el Perú, que por ese tema que no hay empleo, por ese tema que crece la pobreza. No, y acá vamos a estar esperando que venga la próxima semana a ver por cortesías. No, pues, Presidente, aquí las cosas tienen que ser claras. Me parece que si nosotros no damos una respuesta precisa, estaríamos demostrándole al pueblo que no nos interesa entonces la preocupación de lo que está el propio Presidente de la República exteriorizando. No nos interesa. Así que si la ministra decide decirnos que está de viaje y entonces que va a venir el 14 de septiembre, entonces el ministro todavía tenemos que reprogramarlo para el mes de diciembre. Así nos investiga, pues, Presidenta. Se investiga en el momento en que los hechos ocurren y de la manera más rápida. Claro, las personas tienen una estrategia. Estoy enfermo, no puedo, reprográmeme. Y eso es lo que altera justamente ese orden que se está pidiendo. Pero si nosotros vamos a estar en una situación de jerarquías de investigación, entonces, Presidenta, nunca vamos a avanzar. Y tenemos un deber que el Pleno del Congreso nos ha dado. Cada día que pasa, Presidente, es un día menos, porque nos dan a nosotros un plazo por día. Y eso, Presidenta, supone que debemos trabajar de la manera más rápida y acelerada posible. De manera que yo reitero mi punto de vista. Hay que rechazar esta carta, hay que volver a citar al ministro y hay que citarlo mencionándole estos artículos de la Constitución. Él leerá allí que si no viene, obviamente nosotros tendremos la prerrogativa. Obviamente tampoco podemos llegar a una situación como esa y creo que el señor Zavala es lo suficientemente inteligente para evitar un tipo de colisión de esa naturaleza con el Parlamento. Pero que tiene que venir, Presidenta, y creo que hay que hacérselo saber. Gracias, congresista Mulder. Entonces hemos agotado el debate. Hay una sola cuestión que votar porque la otra ya es parte de la estrategia, como le decía congresista Costa, se va a citar nuevamente a la procuradora y pondríamos a votación en todo caso el pedido del congresista de la... Gracias, congresista Beteta, tiene razón, de las ex procuradoras.
el pedido del congresista Mauricio Mulder en el sentido de rechazar el oficio de respuesta por los considerandos aquí desarrollados y volver a invitar, siempre cordialmente, siempre en términos en los cuales nosotros estamos buscando la colaboración entre poderes del Estado. No se busca enfrentamiento, sino por el contrario, que todos acá podamos tener la oportunidad de mostrarle a esta comisión y por lo tanto al país todos aquellos elementos que van a servir para poder concluir en el plazo que nos han dado con la investigación que nosotros venimos realizando.